Bien, continuamos con el trabajo para el día de hoy. Continúan problemas. Toca el problema número 8. Veamos qué dice. Un tractor de 7.500 kilogramos marcha hacia el este con una rapidez de 5 metros sobre segundo y choca con un automóvil de 1.500 kilogramos que lleva una rapidez de 72 kilómetros por hora y se dirige Tierra Ángel, está llegando. Camila Jaramillo. A ver. Ya, bueno, después de esa interrupción. Estamos 72 kilómetros por hora y se dirige en la dirección sur-oeste. Sur-oeste, formando 30 grados con el oeste. Los dos vehículos quedan empotrados después del choque. Determinar será A, el módulo de la velocidad del conjunto después del choque. Literal B, la dirección que llevarán después de la colisión. Literal C, la energía disipada. Bueno, este es el texto del problema 8. Vamos a extraer los datos. ¿Cuáles serían los datos aquí?
Hay una masa 1, que sería la del tractor, 7.500 kilogramos. Hay una masa 2, que sería la masa del automóvil, 1.500 kilogramos. Hay una velocidad antes del choque del tractor de 5 metros por segundo. La del automóvil, 72 kilómetros por hora, pero va en sentido contrario. Esto va con una dirección de 30 grados. El mismo ángulo, un ángulo alfa, pongamos, 30 grados. Y quedan empotrados, entonces un choque inelástico, que es igual 0, ¿no? Cuando es inelástico. Bueno, son los datos que se aprecian. Podríamos hacer una figura antes del choque. Entonces aquí tendríamos que construir un plano. Voy a hacerlo. Un plano. A ver. Borramos esto. Aquí tendríamos que colocar un plano. Más o menos así sería, ¿no? Y por acá tendríamos el eje X. Entonces, para poner los detalles, ¿no? Lo hago para entender el problema, ¿no? Este es un eje y este es el otro eje. Entonces este es el eje Y este es el eje X. El punto 0 sería aquí. Muy bien. Hay un tractor. Vamos a dibujar eso como una dirección, ¿no? Que está viajando así, hacia el este, ¿no? Y hay un automóvil que en cambio está viajando así. Y ¡pum! El choque. Entonces tendríamos que, a ver, poner estos detalles.
Aquí serían 30 grados de inclinación. Este sería el vector cantidad de movimiento 2. Y este, el del tractor, cantidad de movimiento 1. Bien. Bueno, esto es lo que ocurre antes del choque. Esto sería antes. ¿Y qué pasaría después? ¿Cuál tiene mayor masa? Mayor masa es el tractor, entonces se lo va a llevar al auto, ¿no? Lo va a arrastrar, quedan empotrados. Imagínense ese choque brutal ahí, ¿no? Entonces vamos a dibujar lo que sería después. A ver, lo que sería después estaría más o menos así. Trato de hacer lo más didáctico posible para entender esto. Claro, el que sabe ya va directamente a los cálculos y todo lo demás, pero hay que, en nuestro caso, hacer toda la explicación para entender esto. Entonces sería Y, X, y aquí estaría el cerito que lo voy a colocar arriba. Como quedan empotrados, ¿qué va a suceder? Que va a suceder es lo siguiente. Va a salir en una dirección tal que los dos van a arrastrarse para acá. Correcto. Entonces, esto es después, ¿no? Esto es después. Estoy escribiendo como cuando usted se toma una fotografía antes de un suceso y después del suceso. Ya, después solo hay un vector, o sea, ¿por qué? Porque los dos salen pegados, ¿no? Este sería una cantidad de movimiento resultante, pongamos PR. Eduardo Plúa Bonilla está interrumpiendo. ¿Qué pasó? No tienen todavía el alcance de entender que no hay que interrumpir clases. Es una falta de respeto. Bien, entonces nos están pidiendo también, no sabemos en qué dirección sale, ¿no? Este ángulo no sabemos. El ángulo con el que los dos salen en esa dirección no sabemos. Lo que sí sabemos es que después del choque, los dos quedan pegados y salen en una dirección que se muestra en la figura. Bueno, ahora sí que ya entendemos antes y después del choque lo que está ocurriendo. Choque de un tractor con un auto. El tractor tiene una gran masa, pero va a poca velocidad. El auto tiene mayor velocidad.
pero en cambio tiene menor masa. Bueno, vamos a pasar a otra pizarra para hacer los cálculos. Entonces hacemos los cálculos. Bien, ¿cómo empezamos a hacer esto? Primero hay que hacer una conversión, porque las dos velocidades deben estar en las mismas unidades. Una conversión de qué? De la velocidad 2 antes del choque. Eso está como 72 kilómetros sobre hora. Lo vamos a llamar a metros por segundo. Lo convertimos a metros por segundo. Entonces aquí sería 1000 metros que es el equivalente a 1 kilómetro. Entonces aquí eliminamos ya los kilómetros y por una hora que tiene 3600 segundos. Entonces se elimina la hora. Por lo tanto, la velocidad en este caso es de 72.000 para 3.600, va a salir 20 metros sobre segundo. Y ya lo hemos convertido la velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo. Bien. Vamos a trabajar antes del choque. Antes del choque. A ver, ¿qué tenemos? En el eje X. En el eje X. Por un lado tengo yo el tractor. Tractor. Que sería el valor de P1, ¿no? Es igual a M1 por U sub 1 X. O sea, sería 7500 kilogramos por 5 metros por segundo. Lo que nos da que el valor P1 es 37.500 27.500 kilogramos metros por segundo.
Bien. Ese sería el valor P1, de acuerdo a la gráfica. Ahora, lo del auto. Lo del auto, como eso ya viene en una dirección con un ángulo diferente, tiene que ver con X y Y. Entonces aquí sería P2X. Es igual a la masa 2 por U sub 2X. Lo que significa 1500 kilogramos por menos 20. El menos es por el sentido, ¿no? Menos 20 metros por segundo por el coseno de 30. Entonces va a quedar este P2X a menos, haciendo las operaciones ahí, 26.000 kilogramos metros por segundo. Bueno, si yo considero ahí la suma, aquí puedo poner suma en simbología, pues esto es suma, este símbolo, ¿no? La suma de PX. Habría que sumar 37.500 menos 26.000, 11.500. 11.500 kilogramos metros por segundo. Bien, eso ocurre en el eje X. Veamos en el eje Y. En el eje Y. En el eje Y tendríamos tractor, el tractor, que sería P1, P1. Este es
la masa 1 por U2Y, U sub 1Y. 7500 kilogramos, y este valor de Y no existe porque es horizontal, vale 0. Entonces el resultado va a ser 0. El otro es el auto. Este es P2Y. Es M2 por U2Y. Sería 1500 Juan Jaramillo, se le fue el internet. Kilogramos por U2Y. Sería 20 menos 20 metros por segundo. Va hacia abajo, ¿verdad? Por eso es negativo. Por el seno de 30. Entonces tendríamos P2Y nos da menos 15.000. Menos 15.000 kilogramos metros sobre segundo. Y así mismo hablamos de la suma. En este caso, de valor de cantidad de movimiento en Y, o sea, vertical, sería 0 menos 15.000 menos 15.000. Kilogramos metros sobre segundo. Entonces hemos trabajado en el eje X y en el eje Y. Ahora, después del choque, ¿qué ocurre? Salen pegados, ¿verdad? Después del choque. Tal como vimos en la figura, sale un solo vector de cantidad de movimiento. Entonces ahí tengo que calcular es ER. ER, o sea, la cantidad de movimiento resultante. Y eso se lo logra por el teorema pitagórico, que sería la suma de cantidad de movimiento en X antes del choque elevado al cuadrado más la suma de
cantidad de movimiento vertical al cuadrado. Entonces, esto se llama teorema pitagórico. Porque estamos calculando es como el vector resultante de una suma de componentes rectangulares. Entonces lo que hacemos es reemplazar el primer valor que salió 11.500 Jordi Ganchos, ¿qué le pasó? Se fue el internet. Ya. Al cuadrado más menos 15.000, ¿no? Bueno, ahí estoy cogiendo solo los coeficientes. La unidad la pongo después. Entonces tendríamos que PR viene a estar dado por, haciendo las operaciones ahí, 18.900 y ahora sí le coloco las unidades, kilogramos, metros sobre segundo. Hasta ahí yo tengo PR, que sería la cantidad de movimiento resultante después del choque. Bueno, pasamos a otra pizarra por el espacio. Pero esta cantidad de movimiento resultante, que es PR, puede ser calculado también multiplicando la velocidad después del choque por la suma de masas, haciendo tomando el concepto de cantidad de movimiento, que es masa por velocidad, ¿no? Pero como quedan pegados los dos, es suma, ¿no? De aquí puedo despejar la velocidad, que es la pregunta, y quedaría PR sobre la suma de masas. Al reemplazar, sería 18.900 kilogramos metros sobre segundo, que es lo que salió, ¿verdad? Dividido para la suma de masas. A ver, ¿cuánto es la suma de masas? El 1 vale 7.500, que es la del tractor. Y la del auto, que vale 1.500. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? A 18.900, vuelvo a escribir. 18.900 kilogramos metros sobre segundo dividido para 9.000 sería, ¿no?
9.000 kilogramos. Entonces se eliminan los kilogramos y me queda que la velocidad después del choque, hay que dividir eso, ¿verdad? Me da 2,1 metros sobre segundos. Claro, eso es comprensible, ¿no? No sale una gran velocidad. ¿Por qué? Porque el tractor tenía solo 5 metros por segundo y el auto casi que lo choca en forma contraria y tenía 20. Entonces, el tractor igual le vence por la masa, es una cantidad grande comparado con el auto. Quedan pegados, pero salen el conjunto a una velocidad de 2,1 metros por segundo. Está correcto. Bien, eso lo que hemos hecho es del literal A. Correcto. Ahora vamos con el literal B. Esta es la respuesta del literal A. No sé si se dieron cuenta, si pusimos literal A o no. Retrocedemos para ver. A ver, eso es antes y después. Correcto, esas son las figuras en los cálculos. Aquí teníamos que colocar literal A, ¿sí? Para poder entender cuándo empieza el literal B. Bueno, tenemos eso. Ahora sí, literal B nos pide la dirección, o sea, con qué dirección sale el conjunto. Bueno, ahí hay que utilizar la fórmula de tangente. La tangente del ángulo, que habíamos puesto teta, es igual a la suma de cantidad de movimiento 1. A ver, sería Y, sería. En vez de 1. A ver, ¿dónde está el borrador? Aquí. Ahora sí. Sería es Y. Dividido para la suma de cantidad de movimiento en X. Ok. ¿Cuánto vale la de Y? Menos 15.000. Menos 15.000 kilogramos metros sobre segundo. ¿Cuánto vale la de X? 11.500, ¿no? 11.500 kilogramos metros sobre segundo. Bueno, todo esto se elimina. Le va a quedar un valor negativo. Dividiendo eso da 1,30435. Eso va a permitirme calcular el ángulo, que es lo que busco. Sería la tangente a la menos 1
de ese valor que sacamos, 1,30435. Bueno, esto nos da un valor de menos 52,5 grados aproximadamente. Bueno, ¿cómo interpretamos este ángulo? O sea, ¿cómo respondemos? ¿Cuál es la pregunta? Nos dice la dirección, ¿verdad? Tenemos que responder 52,5 grados hacia el sur, contado desde el este. Entonces aquí podemos contestar la respuesta. A ver, ¿cómo sería? Aquí. Lo voy a digitar. Respuesta. Cincuenta y dos coma cinco grados al sur, contados desde el este. Así sería la respuesta. Muy bien. Una vez que tengo entonces contestado el literal B, vamos al literal C. Entonces tenemos literal C. Que nos pedía la energía disipada. Bien, entonces, como yo tengo que ver cuál es la mayor energía disipada, entonces puedo poner aquí la mayor energía disipada. Se da en el caso del eje X, ¿no? O sea, con las velocidades en X, porque en la en Y sería la menor, debido a que el tractor solo se dirige en el eje X. Muy bien, entonces tendríamos en el eje X energía disipada en el eje X. 1 menos E cuadrado sobre 2 por M1 por M2 dividido para la suma de las masas y por la diferencia de velocidades. U sub 1 X menos U sub 2 X elevado al cuadrado. Entonces sería energía disipada horizontal 1 menos 0 al cuadrado
sobre 2 por 7.500 kilogramos por 1.500 kilogramos dividido para la suma de esas cantidades, o sea, 7.500 kilogramos más 1.500 kilogramos. Bueno, y eso habría que multiplicar por 5 metros por segundo, que es la velocidad del tractor, menos y menos se hace más, ¿no? 20 metros por segundo por el coseno de 30, ¿no? Todo eso al cuadrado. Entonces tendríamos que la energía disipada horizontal sería 1/2 por, bueno, aquí habría que dividir el producto para la suma. Me sale 1.250 kilogramos. Y por 22,32 metros por segundo elevado al cuadrado. Haciendo toda esa operación, energía disipada horizontal nos sale 311.364 joule. 311.364 joule. Es una energía bastante grande que puede inflamar, ¿no? O sea, producirse en calor. Bueno, esta es la mayor, ¿no? En el eje Y, pues es menor, entonces lo que necesito es la mayor. Bien, hasta ahí la respuesta al problema que hemos planteado y que corresponde al problema 8. Muy bien, vamos al problema 9. Problema 9. Un cañón de 600 kilogramos montado sobre ruedas dispara un proyectil de 4 kilogramos con una rapidez inicial
de 600 metros sobre segundo y un ángulo de elevación de 30 grados. Calcular la rapidez horizontal del retroceso del cañón. Bien. Tengo el problema 9. ¿Qué datos tengo aquí? Masa 1, 600 kilogramos. Masa 2, 4 kilogramos. Se entiende que las velocidades antes del choque o del disparo son 0. U1 y U2 están en reposo. Hay un ángulo de 30 grados. Y hay una velocidad 2 la del disparo, de 600 metros por segundo. Y nos piden la velocidad 1, que es la del retroceso del cañón. Bueno, esos serían los datos. ¿Cuáles serían los cálculos? Partimos de la ecuación que hemos manejado como conservación de la cantidad de movimiento. Esta ya es una ecuación conocida. Bien, de aquí reemplazamos. Al reemplazar, como U1 y U2 es 0, entonces todo esto va a ser 0. Y aquí va a quedar 600 kilogramos por B1 más 4 kilogramos por B2. Pero esto, como queremos horizontal, sería 600, o sea, sería B2X la que necesito. Vamos arriba X. 600 metros por segundo por el coseno de 30. Bueno, entonces al despejar B1,
¿Qué es lo que necesito? Me va a quedar negativo 4 kilogramos por 600 metros por segundo y por el coseno de 30. Dividido para 600 kilogramos. Se eliminan los kilogramos y tengo como respuesta negativa. Aquí se elimina también el 600, ¿no? Y queda solo multiplicar menos 4 por el coseno de 30, menos 3,46 metros por segundo. Esta sería la respuesta. Y sí tiene lógica porque el signo menos significa retroceso. La velocidad del cañón. El momento que dispara, retrocede con esa velocidad. Porque el proyectil sale con un impulso y como el cañón está en ruedas, entonces se desplaza en sentido contrario, o sea, retrocede con esa velocidad. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, se terminó el tiempo y ahí dejamos hasta la próxima clase.